Bueno, lo primero, buenos días y gracias por venir. Os hemos convocado para hablar de las modificaciones que hemos propuesto para las ordenanzas y mi compañero os va a hablar sobre los presupuestos. Y en cuanto a las ordenanzas, presentamos varias modificaciones referidas al IBI y referidas al uso del lenguaje correcto. Desde Ganar Fuenlabrada venimos reivindicando desde nuestros inicios un uso del lenguaje inclusivo y no estigmatizante. Y cuando pensábamos que estábamos que se estaban haciendo eco de nuestro trabajo, pues cambiando la Feria de la Discapacidad por Feria de la Diversidad Funcional o cambiando las placas de aparcamiento en el mismo sentido, pues nos damos cuenta de que tenemos que seguir estando ahí vigilantes porque parece que aún no tienen interiorizado que no se puede emplear unos términos que etiqueten a las personas. Por eso nosotras no compartíamos que el equipo de gobierno quisiera cambiar el término minusválidos por discapacitados, ni siquiera por personas discapacitadas. Nosotros y nosotras queríamos o hemos creído conveniente emplear el término personas con diversidad funcional, que es el más adecuado para las ordenanzas, la ordenanza número 18, que es la tasa de prestación de servicios deportivos. Y bueno, esto ha tenido un resultado favorable en la votación. Otra de las modificaciones que planteábamos eran en cuanto al IBI, una bonificación. Bueno, actualmente hay una bonificación del 50% del IBI para familias numerosas, pero hay que cumplir una serie de requisitos que nosotros hemos creído conveniente modificar también. Entre los requisitos que se encuentran actualmente es no ingresar más de 3.500 euros por miembro de familia y para una familia, por ejemplo, de 5 personas serían unos 17.500 euros el máximo de ingresos. Y a la vez tiene que darse también la circunstancia de que el valor catastral de la vivienda sea inferior a 72.600 euros. Por lo tanto, nosotros lo que hemos propuesto ha sido una bonificación progresiva, pagando menos quien menos tiene, y lo hemos hecho en 3 tramos. Una bonificación del 90% para familias con ingresos inferiores a 4.176 euros anuales por miembro. Y recordemos que el umbral de la pobreza es de 3.821 para una familia de 5 miembros. Entonces nosotros subimos esa cuantía para evitar que queden fuera las personas que están cercanas a este umbral de la pobreza. Un segundo tramo sería una bonificación del 60% para familias con ingresos entre los 4.176 que hemos dicho antes y los 4.800, igual anuales por miembro, y una bonificación del 30% para las familias con ingresos entre 4.800 y 6.000 euros anuales. Y a su vez proponíamos subir el valor catastral, en vez de 72.600 como está ahora, a 95.000 euros, para evitar que las familias numerosas queden fuera de esta bonificación simplemente por tener una vivienda habitual de residencia que esté adaptada a sus necesidades. Luego, otra bonificación que proponíamos, otra modificación, era en la bonificación del IBI por aprovechamiento de energía solar, que actualmente no existe en Fuenlabrada ningún tipo de bonificación en este sentido, y la Ley de Haciendas Locales así lo permite. Dice que se puede hacer una bonificación de hasta un 50% en la cuota íntegra para los bienes e inmuebles en los que se haya instalado un sistema de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. Entonces, nosotros proponemos una bonificación del 50% según la normativa de esta ley de haciendas locales, con un tope de valor catastral de 120.000 euros. Y así lo que estamos buscando es un uso más eficaz y más eficiente de los recursos del planeta, y a su vez estamos fomentando que se adopten medidas de ahorro también para las personas que tengan estas viviendas. Nada más por mi parte.
Y bueno, mi compañero os va a hablar de presupuestos. Si se oye bien, ¿no? Vale. Bueno, en cuanto a presupuestos, lo primero que sí quería decir y señalar es que, tal y como señalamos hace un mes, la respuesta y lo que Raquel López dijo a los medios de que había 30 días para mirar el presupuesto desde que nos daba, se ha demostrado que era mentira. Y se ha demostrado que era mentira porque, mira, nosotros recibimos los presupuestos, la propuesta de presupuestos el 13 de noviembre. El 20 de noviembre se aprueba en plenos inicialmente. Y luego, según marca la ley, y dado que Raquel López dijo que teníamos hasta 30 días para mirar los presupuestos y nosotros entendíamos, pues entonces en el plazo para reclamar, se estará dando por hecho que se pueden presentar reclamaciones del contenido que queramos. Pues tal y como preveíamos y tal y como denunciamos en su momento, resulta que el informe sobre nuestras reclamaciones presentado por el director de la OTAF y basándose en lo que dice la ley, dice que según el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en concreto el punto 1 del artículo 170, establece que únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto por varias razones. Uno, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley; por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles de la entidad local en virtud del precepto legal o de cualquier otro título legítimo; y por ser manifiesta insuficiencia a los ingresos con relación a los gastos presupuestados. Es decir, no se pueden presentar alegaciones a partir de la aprobación inicial, salvo por cuestiones legales o que incumplan la legalidad. Es decir, en la práctica no había 30 días para discutir los presupuestos o para mirarlos o para tener tiempo para que fuesen participados por todos. Había 7, desde el día 13 de noviembre hasta el día 20 de noviembre en el Pleno. Pero es más, eran aún menos. Eran hasta, si no me equivoco, el día de 17 que fueron pasados por comisión, porque al final en los plenos es imposible negociar porque parece que cada uno se dedica a defender sus intereses partidistas y a decir que lo del otro está mal. Entonces, en la práctica nos encontramos con que solamente se tuvo un día hábil para revisar los presupuestos y poder intentar hablar modificaciones, y todo condicionado, como ya dijo Manuel Robles en el Pleno, a que si no nos aseguras que vas a votar a favor, no se puede hablar y no querrás que negociemos. Es decir, aquí o te pliegas a lo que ellos dicen y ya verás si te conceden algo y te escuchan tus propuestas, o simplemente te quedas con lo que hay y, aprovechando que ellos tienen mayoría absoluta, pues no hay posibilidad de diálogo ninguno. Lo cual nos parece legal porque entre el PSOE y Teresa Fernández tienen 14 concejales que son mayoría absoluta, pero no nos parece ético ni algo que pueda llegar para mejorar la ciudad. Por otro lado, en cuanto al contenido de las reclamaciones que presentamos, una cosa que llevamos oyendo mucho es que para todo, para absolutamente todo, se necesitan fondos de la Comunidad de Madrid o del Estado. Es cierto que la Comunidad de Madrid y sobre todo el sistema de financiación en general de las entidades locales hace sumamente difícil la puesta en práctica de políticas propias y de la independencia local, mucho más a raíz de la modificación de la Ley de Bases Locales. Pero no es cierto que no haya dinero, que no se pueda sacar dinero para invertir más en vivienda, para hacer un plan estratégico de pobreza energética. No es cierto, y nuestras propuestas iban por ahí. Nuestras propuestas iban, para empezar, el reducir los 207.000 euros que se gastaron el año pasado en festejos taurinos y dedicarlo a los problemas esenciales que entendemos que sufre la ciudadanía de Fuenlabrada, que son, para empezar, o sea, un problema, uno de ellos es el problema de vivienda, uno de ellos es la pobreza energética, pero que también estaríamos dispuestos a hablar, si hay propuestas a cambio del equipo de gobierno, a, por ejemplo, dedicarlo a programas o a temas que tengan que ver con el empleo y con generar empleo en la ciudad. O sea, tampoco era una propuesta cerrada ni nada de eso. Por otro lado, Fuenlabrada tiene superávit. Nosotros no queremos que entre en déficit. No es legal y, por lo tanto, no lo vamos a pedir. Ahora bien, no es necesario que el superávit sea mayor de lo legalmente establecido, porque además tenemos conocimiento, según el propio equipo de gobierno, que la situación económica del ayuntamiento es poco menos que inmejorable. No paran de presumir de ello. Y en ese sentido creemos que, según los propios presupuestos, a lo mejor no es necesario el superávit consolidado que al final se tiene, que son 300 y pico mil, y parte de esos 300 y pico mil euros sí que se podría dedicar también a estas partidas.
En ese sentido, la respuesta del gobierno ha sido escudarse en que legalmente las reclamaciones solamente podían ser por cuestiones de forma ilegales, por lo tanto no eso, y las van a rechazar. No se ha hablado nada más, ni ha habido intención de hablar absolutamente nada sobre el contenido. Nosotros seguiremos trabajando para que el año que viene se puedan hacer unos presupuestos mejores, se puedan incrementar programas aún mejores en estos sentidos, que den respuesta a las necesidades de las personas de Fuenlabrada, pero a día de hoy y para este año ha sido absolutamente imposible porque nos hemos encontrado con palos en las ruedas y con una actitud del equipo de gobierno que no era para nada de intentar conversar, intentar hacer análisis comunes. Y poco más que decir, recalcar eso, que cuando Raquel López dijo que había 30 días para debatir los presupuestos no era cierto. Fecha no entiendo muy bien hasta qué día llegue, cuándo empieza. El plazo fuera el 13 de noviembre recibimos los presupuestos. El 17 hubo comisión del Pleno de Economía y tal para verlos. El 20 de noviembre se aprobaron inicialmente en Pleno. Y luego a partir de ahí había 15 días hábiles para presentar reclamaciones. Que si no me equivoco, los 15 días hábiles llegaban hasta justo después del Pleno, creo que eran, hasta justo después del puente, creo que eran hasta el día 10 o el día 11 de diciembre. Las nuestras las presentamos el 10, así que no sé si eran el 10 o el 11 de diciembre. Y a partir de ahí, pues eso, pero como digo, en la propia ley, según el propio informe que la OTAF ha remitido acerca de nuestras reclamaciones, como nosotros ya suponíamos y ya preveíamos, solamente se permite en esa fase las reclamaciones por temas legales. Nosotros aún así presentamos las nuestras para que no tuvieran el morro de decirnos que es que no habíamos hecho ninguna reclamación, que como nos quejábamos no habíamos hecho ninguna. Pero a los hechos me remito y tenéis aquí el informe de la OTAF si lo queréis ver luego, de que no se podían hacer reclamaciones, salvo por cuestiones de forma y por cuestiones legales. Que para eso entendemos que también están el interventor y que hacen su trabajo y en la mayoría de los casos lo hacen bien. Y eso, pero creo que la labor de los grupos políticos es también tomar decisiones políticas y en ese sentido. Entonces las reclamaciones que podíamos presentar no eran de ningún tipo de contenido. O sea, supongo que mañana votaréis en contra de estos presupuestos. Votamos en contra de la aprobación inicial, no hay absolutamente ningún cambio, así que entiendo en principio, y salvo que se decidiese lo contrario, que no creo, que seguiremos manteniendo nuestra posición. Ha comentado que querrían, por ejemplo, reducir el dinero dedicado a festejos taurinos. Sí. ¿Qué otras partidas reducirían del ayuntamiento de los presupuestos? A ver, es una cuestión complicada porque viendo los presupuestos agregados, no sé si le habéis echado un ojo a los presupuestos agregados, es hiper complicado saber concretamente qué va dentro de cada sitio. O sea, nosotros sí tenemos claro cambios en el modelo de gestión que haríamos. O sea, nosotros mantenemos que aunque el equipo de gobierno se queje de las privatizaciones que hace la Comunidad de Madrid y que hace el Partido Popular donde gobierna y demás, aquí también hay muchas cosas privatizadas y muchas cosas que podrían ser de gestión pública. Para empezar, la limpieza, no toda, o sea, teniendo una empresa, un instituto municipal de la teniendo una empresa dependiente del ayuntamiento, un organismo dependiente del ayuntamiento que se dedica a la limpieza, hay zonas de Fuenlabrada que se realiza la limpieza con empresas privadas. Los servicios de cultura, todo lo que tiene que ver con conserjes y demás, se tiene privado. Evidentemente, eso conllevaría un cambio presupuestario, por ejemplo, para llevarlo a cabo, y nosotros creemos que si se hace bien y se optimizan recursos, de ahí sale dinero para otras cosas. La propuesta sobre pobreza energética para reducir hasta en un 10% la cuantía de energía anual durante varios años, que además ya se implementó en Rubí un programa similar y los resultados son increíbles y están bastante contrastados. También lo hicimos y conllevarían sacar dinero para poder dedicarlo a otras cosas. Ahora, si esos programas no se cumplen, o sea, no son tan fáciles de identificar los gastos, o sea, tienes que reducir gastos de otras cuestiones, pero tienes que reducirlo aplicando un método para que no se provoque una reducción de servicios ni nada parecido. Entonces es difícil de identificarlo, pero creo que trabajando tanto el ahorro energético de una manera seria y con análisis serios, como trabajando el tema de dónde se producen los costes y los despilfarros, tanto revisando convenios, por ejemplo, con las empresas y demás, y a ver si se cumplen o no, porque nosotros, en algunos casos,
otro caso que se me ocurre de dónde reducir, lo que pasa es que exigiría revisar el convenio, que a día de hoy todavía no lo hemos tenido en nuestro poder. Por ejemplo, con el baloncesto Fuenlabrada, nosotros no entendemos cómo el año pasado, con equipo femenino incluido en el convenio y llevado por el equipo senior femenino, llevado por el baloncesto Fuenlabrada, y este año sin él, porque no tiene equipo femenino senior, la cuantía del convenio sigue siendo la misma. No lo entendemos ni lo compartimos. No sabemos de qué se deriva porque no tenemos acceso al convenio. Pero creemos que por ahí, una de dos, o se podría ver formas de gestionarlo distinto o se podrían reducir. Nosotros sí que, digo, la partida más fácilmente identificable es dentro de las festejos populares, buscando los contratos acerca de festejos taurinos, sí que es muy clara e identificable. Otras no es tan sencillo porque conllevan cambios en la gestión y nosotros no podemos proponer quitar dinero a una cosa si no se nos aprueba o no hay intención o no sabemos que hay intención del equipo de gobierno de mejorar la gestión para reducir costes. Pero en el caso de los festejos taurinos sí que creemos que es muy claro y que es cuestión de prioridades, que ya no es cuestión de solo de toros sí o toros no, es cuestión de que es más prioritario, que la gente tenga viviendas y que la gente pueda pagar la luz y el agua a final de mes, o que la gente tenga unos toros en las fiestas, que además el número de personas que va a la plaza de toros y paga la entrada por asistir a la plaza de toros a ver los toros, creemos que es bastante reducido en comparación con la población de Fuenlabrada, y es mucho menos que la gente que, por ejemplo, necesitaría políticas de vivienda o necesitaría políticas de pobreza energética. En relación, Ruth, al impuesto de bienes inmuebles, decías antes que ahora mismo están 72.600 euros el valor del catastro, por decirlo así, y vosotros tenéis la intención de subirlo hasta 95.000. Si subiese hasta 95.000, ¿qué bonificaciones tendrían esa familia? ¿Las mismas que las anteriores o serían otras bonificaciones? La bonificación sería una bonificación progresiva, no como está actualmente, que es una bonificación solamente del 50% si se cumplen esos criterios. Sería el 50% para aquellas familias que su valor Serían... llega a 95.000. No, pero es que tiene que ir unido. Ah, vale, tiene que ir unido con lo otro. Claro, tiene que ir unido porque así Con la renta. lo marca la ley. Así lo marca la ley. Hay dos tipos de bonificaciones, unas que son obligatorias y otras que son potestativas, y nosotros tenemos poder desde las entidades locales para mover o adaptar las que son potestativas. Entonces, para bonificaciones de familias numerosas, tiene que ser, por un lado, relacionadas con los ingresos, y por otro lado, que el valor catastral no supere. En este caso, actualmente están en 72.600 y nosotros proponemos que sean 95.000. Para verlo con un ejemplo que a lo mejor es más claro, en la Avenida de las Provincias, una casa, un piso que tenga unos 89 metros cuadrados, tiene un valor aproximado de 81, valor catastral, digo, de 81.722 euros, o sea que no es muy alto. Una familia que tienen 5 miembros mínimo, una familia numerosa tiene 5 miembros, pues entendemos que a lo mejor necesita una casa que tenga más metros cuadrados. Los arquitectos dicen que para que haya calidad de vida o tengan calidad, una vivienda digna, una persona necesita unos 20 metros cuadrados por miembro. Si esto lo multiplicamos por los 5 miembros, serían 100 metros cuadrados. Aquí, por ejemplo, una casa de 89 metros cuadrados, pues poníamos el ejemplo, no llega ni siquiera a los 95.000. Pero en Fuenlabrada hay muchas familias numerosas que sí que se quedan fuera porque el valor catastral de su casa es superior a 72.600 euros. A pesar de tener esas necesidades y esa falta de recursos económicos. Respecto a las elecciones generales de ayer, no sé si querrían hacer alguna valoración sobre la diferencia de votos que hubo entre los que recibió ganar Fuenlabrada en las municipales, que ronda los 13.000, y los de Podemos, que ronda los 25.000 ayer en Fuenlabrada. No sé si... Te cedo a ti la respuesta. A ver, nosotros creemos, para empezar, que son elecciones distintas. O sea, si uno mira el histórico de elecciones en Fuenlabrada, en las elecciones locales siempre el Partido Socialista ha sacado bastante más que las elecciones autonómicas o generales. Luego, en otro sentido, también es cierto que
ganar Fuenlabrada cuando se presentó a las elecciones tenía 6 o 7 meses de vida. Hacía solo 3 o 3 meses y pico que había decidido presentarse a elecciones. O sea, el tiempo y demás no era el mismo para darse a conocer y demás, ni la presencia mediática tampoco era comparable, lo cual tampoco resta méritos ni a Podemos ni a Unidad Popular en este caso, que han sacado un resultado y que confirma que las candidaturas de cambio y quien quiere el cambio en este país va en ascenso, y va en ascenso desde junio también hasta ahora. Entonces, bueno, si sigue el ascenso, pues a lo mejor dentro de 4 años ya no pueden seguir esgrimiendo permanentemente que tienen mayoría absoluta, y lo mismo al final quien gobierna es otro, pero para eso tendremos que seguir trabajando y dando a conocer el proyecto de Ganar Fuenlabrada, que también es complicado con los recursos que se tienen de una candidatura local, que no son los mismos que de una candidatura estatal, pero en ese sentido también felicitar a Podemos y a Unidad Popular en este caso, cuyo resultado acumulado es 31.598 votos, que estaría muy por encima del voto del Partido Socialista, y creemos que también responde al buen trabajo realizado en los últimos meses por ambos. Bueno, y en relación a esto también, que os invitamos a que vengáis el día 27, que tenemos un encuentro vecinal, y haremos una valoración también en conjunto, así que si queréis tener más opiniones, estáis invitados el día 27. Por último, ya termina el año, 7 meses ya en el ayuntamiento. ¿Qué valoración hacéis de este nuevo ingreso en el ayuntamiento en estos 7 meses, en este año que termina? ¿Ha sido positivo, ha sido negativo? ¿Os esperabais, ha habido muchos impedimentos, esperabais que hubiera más facilidades? Hombre, nos hemos encontrado con muchos impedimentos, pero yo pienso que la valoración es positiva, porque a pesar de que nos falte visibilidad en nuestros proyectos y en las mociones que presentamos, vemos que, a pesar también de que en pleno se nos rechace y se nos tire para atrás muchas de nuestras propuestas, vemos que sí que en algunas nos van haciendo caso, van cambiando, y creo que es muy importante. Una de ellas es el empleo del uso inclusivo, que poco a poco parece que este proceso pedagógico se va consolidando, y otras como la eficiencia energética y demás, que yo creo que en breve veremos resultados positivos también, aunque nos hayan echado para atrás nuestras propuestas, pero creo que al final, una vez que lo estudian, ven que es un trabajo muy bueno el que estamos realizando, y creo que van tomando de aquí. ¿Vosotros qué autocríticos hacéis? ¿Qué podéis mejorar? A ver, es complicado, sobre todo desde el punto de vista de que tenemos el plenario que ha comentado Ruth el 27, precisamente para analizar todo esto y los 7 meses más en profundidad y demás. Creo que como autocrítica, pues quizás sea también que el mundo institucional tiene sus particularidades, sus tiempos y demás, que no los marca uno mismo, y estamos en proceso de manejarlos. Creo que también nuestra diferencia desde septiembre, cuando empezó a haber plenos, de más quitando los de organización, hasta ahora, creo que nuestro aprendizaje ha sido manifiesto y que ha sido mucho, y en ese sentido creo que evolucionamos bien, y que cada vez le es más difícil al equipo de gobierno ignorar o rechazar con argumentos facilones nuestras propuestas, y eso queda clarísimo en el último pleno, que lo podéis revisar, las grabaciones, pero a la intervención de Alex no se atreven a responder absolutamente nada a la intervención y a nuestras propuestas de ordenanzas fiscales. Pareciera que no existieran, y eso solamente tiene un motivo: el Partido Socialista no es capaz de enfrentar ese discurso, no es capaz de decir no tenemos voluntad de hacer lo que proponéis, y esa es la única realidad, y se quedan sin argumentos. Entonces, en ese sentido, creemos que sí que es un aire fresco que creo que le venía bien a las instituciones de Fuenlabrada. Creo que se ve una pluralidad que estaba en la sociedad de Fuenlabrada, que era más allá de Partido Popular y Partido Socialista. Había otras muchas posiciones en Fuenlabrada que no encontraban
con qué identificarse y que como se ha visto en las elecciones municipales están ganando fuerza y tenemos que ser capaces de llegarles a todos. Y como autocrítica es, a día de hoy, probablemente si se repitiesen las elecciones municipales, Ganar Fuenlabrada no consiguiese los 31.598 votos que sí han votado cambio a nivel general. Entonces eso no lo tenemos que hacer mirar y tenemos que poner los medios para que eso se dé. Pero en general creo que la evolución es positiva, tanto a nivel de aprendizaje como de las propuestas que hemos llevado y sobre todo que estamos intentando llevar nuestro programa a las instituciones y muchas de las cosas tenemos conciencia, como ha dicho Ruth, que cuando presentamos la moción de Colocal, aunque nos la tirasen para atrás y nos dijeran que era imposible, que no tenía sentido y demás, somos conscientes de que ellos lo van a intentar trabajar y atribuirse el mérito y ya veremos en unos meses si sucede o no y que se vea. Y en ese sentido, pues si eso se da, también me gustaría que en los medios se señalase y que se echase un poco a la memoria de lo que ha pasado anteriormente y lo que decían unos y otros y qué hacen luego en la realidad y cómo se lo intentan apropiar, porque no puede ser que valga todo y que el pleno al final sea un teatro en el que pareciera que estuviésemos en un plato de televisión y que vamos a intentar quedar más. Se supone que el pleno es un sitio donde los representantes políticos debaten para llegar a acuerdos y eso no se da en la ciudad de Fuenlabrada.